El elegante murmullo del club se detuvo como si alguien hubiera borrado el sonido del mundo. Las marquesinas tintineaban suavemente. Las risas se mezclaban con el sonido del agua de la piscina climatizada, y el sol de la tarde caía sobre las mesas de mármol con un resplandor cálido y distante. En medio de este ambiente impecable, una frase cortante rasgó el aire. Marcela Villalobos, erguida como una fría estatua de mármol, se paró con un gesto rígido hacia la pequeña Luna y exclamó: «No quiero sentarme cerca de esa niña. Déjala ir». Su voz resonó con un desprecio tan agudo que varias personas se apartaron de inmediato mientras Luna, abrazada, con su mochila desgastada, bajó lentamente la cabeza como si quisiera desaparecer. Daniela sintió que le ardía la cara. Era como si la frase le hubiera atravesado la piel, abierta y indefensa, exponiendo todas las viejas heridas que intentaba ocultar. El mundo entero pareció encogerse a su alrededor, el brillo de las mesas, el sutil aroma, la banda de los baños, el lejano murmullo del agua. Todo se convirtió en un zumbido apagado. Extendió la mano hacia su hija, intentando sonreír, pero le temblaba el labio. «Lunita, ven conmigo, mi amor», murmuró con la voz entrecortada. Luna no entendía. Sus grandes ojos escrutaron el rostro de su madre en busca de respuestas, como si preguntara en silencio qué había hecho mal. Daniela la abrazó con fuerza, aunque sentía que se le rompía el corazón. Marcela apartó su bolso de diseñador, con un gesto exagerado, como si Luna fuera una amenaza para la pureza del lugar. Los camareros, acostumbrados a obedecer sin rechistar, intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos dio un paso vacilante hacia Daniela, como si estuviera a punto de repetir la orden de la socialité. El ambiente cambió, antes acogedor y glamuroso. Ahora estaba cargado de una tensión que vibraba silenciosamente entre las mesas. El sol, que se filtraba a través del toldo, se reflejaba en el rostro de Luna, iluminando el rasgo más inocente de su frágil expresión. Daniela respiró hondo, intentando tragarse el peso de la humillación. Pero la amargura se apoderó de su pecho como una mano invisible. Y fue en ese instante, en ese silencio incómodo tras la exposición de la crueldad, que el verdadero impacto emocional se apoderó de ella. No era solo la humillación de ser tratada como alguien que no pertenecía allí. Era algo más profundo, casi ancestral, el miedo a que su hija, tan pequeña y ya cargando con el peso de un mundo hostil, descubriera que había lugares donde nunca sería bienvenida. Luna aflojó la mochila y dejó escapar un suspiro breve, casi imperceptible, pero que atravesó a Daniela como una cuchilla. El dolor no provenía del rechazo en sí, sino de que Luna no entendía por qué. Y Daniela sabía que esto solo sería el comienzo de algo mucho mayor. Algo que cambiaría a todos allí. Las mañanas de Daniela siempre comenzaban antes de que el sol se atreviera a tocar los humildes techos del barrio. La pequeña habitación donde vivían, con sus paredes descascarilladas y una ventana que apenas dejaba pasar el aire, era testigo de su silenciosa rutina. Se levantaba despacio para no despertar a Luna, preparando el café con el mismo cuidado que se le dedica a algo frágil. Las viejas ollas y sartenes tintineaban ligeramente mientras ella intentaba ser aún más silenciosa. Y este sonido se mezclaba con los suaves ronquidos infantiles que llenaban la habitación. Antes de comenzar la primera tarea del día, Daniela apoyaba las manos en la sencilla mesa de madera y respiraba hondo como si se armara de valor para otra batalla invisible. Así era todos los días desde la muerte de su esposo. Su retrato, aún encaramado sobre el viejo refrigerador, parecía observarla con eterna ternura. Un hombre joven, de sonrisa cansada, pero siempre amable. A Luna le gustaba tocar el marco antes de irse a la escuela, como si esperara que su padre respondiera cada mañana. Daniela apartaba la mirada cuando esto sucedía, porque era precisamente allí donde sus fuerzas amenazaban con desmoronarse. Todavía podía oír el teléfono sonar esa terrible madrugada. Todavía podía sentir cómo se desvanecía el suelo bajo sus pies al recibir la noticia. Desde entonces, cada gesto suyo fue para mantener a Luna de pie, sana y a salvo. «Te cuidaré, mi amor», repetía en silencio mientras preparaba a la niña para la escuela, incluso cuando dudaba que tuviera la fuerza para cuidar de sí misma. Luna, con tan solo 6 años, era todo un universo en un cuerpo diminuto. Sus ojos curiosos lo captaban todo, pero su boca luchaba por transformar los pensamientos en palabras. La terapia del habla era esencial, y Daniela hacía malabarismos con su horario para llevar a su hija a las sesiones. Cada ejercicio repetido en casa en sonidos, sílabas, respiraciones, era un reto, pero también un momento de profunda conexión entre ambas. Cuando Luna se frustraba, apretaba los puños y soltaba un grito ahogado. Daniela se arrodillaba de inmediato, se sujetaba la cara con ambas manos y decía: «Habla cuando quieras, querida. Te entiendo, siempre». Este cuidado constante moldeó la maternidad de Daniela, una intensa mezcla de amor,
agotamiento y resiliencia. Trabajar en 3 casas distintas era más que agotador, era agotador. Pero Daniela nunca se quejaba. En la primera, limpiaba el apartamento mientras su jefe hablaba por teléfono sobre viajes internacionales. En la segunda, organizaba armarios llenos de ropa que valía más que todo su sueldo. En la tercera, preparaba desayunos que nunca probaría. De cada uno de estos lugares traía consigo la misma pregunta silenciosa: ¿cuándo se volverá mi vida menos pesada? Aún así, sabía que no podía parar. La terapia del habla y los medicamentos para la ansiedad de Luna eran caros y el alquiler de la habitación subía cada año. Entre trabajos, Daniela siempre pensaba en el futuro, no en el suyo, sino en el de su hija. A veces, cuando llegaba a casa tarde por la noche, Luna ya dormía. Daniela entraba despacio, se quitaba los zapatos para no hacer ruido y se acercaba a la cama donde descansaba la pequeña, con el pelo alborotado y sus manitas sujetando su unicornio de peluche. Ese era el único momento del día en que Daniela se permitía llorar. Oía su propia respiración temblorosa y las lágrimas caían, silenciosas, sin sollozos, lágrimas de miedo, de agotamiento, de amor infinito. Pasaba la mano por el pelo de su hija y se prometía, en sus pensamientos, que haría lo que fuera por protegerla. Fue esta promesa la que le dio la fuerza para despertar a la mañana siguiente y enfrentarse a un mundo que insistía en recordarle que no pertenecía a ciertos lugares. Luna no entendía las crueles reglas que separaban a las personas. No sabía qué era el prejuicio, no podía distinguir la riqueza de la pobreza. Para ella, todo era una pregunta, un descubrimiento, un rayo de luz. Daniela temía el día en que su hija comenzara a comprender. A veces, cuando caminaban hacia el club, donde Daniela trabajaba ocasionalmente, Luna señalaba las hermosas mesas, los niños bien vestidos, los juguetes caros. «Mami, ¿puedo quedarme aquí también?», preguntaba, con las palabras un poco alargadas. Daniela sonreía, aunque le dolía el pecho. «Sí, mi amor, sí puedes», pero en su interior temía que el mundo nunca le diera cabida a la hija de una señora de la limpieza que luchaba por sobrevivir. El club era un universo diferente y Daniela lo supo desde la primera vez que entró como empleada temporal. Quienes frecuentaban ese espacio hablaban en voz baja, como si el aire fuera más enrarecido, más selecto. La miraban con una cordialidad distante, casi mecánica. El sencillo uniforme que vestía parecía gritar en ese ambiente de lujo discreto. Aún así, Daniela mantenía la compostura. Caminaba con dignidad e intentaba pasar desapercibida. Era mejor así. Cuanto menos atención atrajera, menos posibilidades había de que la trataran como alguien inferior. Sin embargo, ese día en particular, Luna quiso acompañar a su madre, y Daniela, cansada de las semanas difíciles, no tuvo valor para rechazar la petición de su hija. La mochila de Luna era vieja, pero era su objeto más preciado. Tenía un llavero de unicornio desgastado y dentro guardaba no solo bocadillos y cuadernos de colores, sino también la grabadora de su padre, un pequeño dispositivo que había escondido antes de morir para que su hija pudiera oír su voz cuando lo extrañara. Daniela solo dejaba que Luna se llevara la grabadora en días especiales, pero últimamente Luna la pedía con más frecuencia. Quizás buscaba consuelo, quizás buscaba su presencia. Daniela sentía una punzada en el pecho cada vez que sonaba su voz. Pero lo permitió. Era importante para Luna. Era todo lo que quedaba de la familia que habían sido. La inseguridad financiera era como una sombra que seguía a Daniela donde quiera que iba. Cada compra del supermercado era calculada, cada gasto anotado, cada factura pagada con miedo a llegar tarde. Cuando Luna enfermaba, Daniela faltaba al trabajo, lo que significaba perder dinero, lo que significaba perder estabilidad. Era una ecuación bruta. Vivía con el temor constante de que algo saliera mal, de que uno de sus jefes la despidiera sin previo aviso, de que el casero volviera a subir el alquiler. Pero incluso con todo este miedo, había una llama tenaz en su interior, el deseo de hacer lo que fuera por Luna. Sin importar el costo, incluso con toda esa fuerza, hubo momentos en que Daniela se sintió demasiado pequeña. Fue en esos momentos que el recuerdo de la humillación la golpeó con más fuerza. Personas como Martelar elegantes, seguras de sí mismas, acostumbradas a ser atendidas, la miraban como si fuera parte del mobiliario. Daniela nunca respondió, no por falta de coraje, sino porque necesitaba el trabajo. Se tragaba los insultos como quien se traga una medicina amarga, sabiendo que eran temporales pero necesarios para sobrevivir. Sin embargo, había un límite muy claro dentro de ella. Luna, cualquier herida infligida a su hija, despertaba algo indomable, una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ese día, mientras caminaban hacia el club, Daniela agarró con fuerza la mano de Luna. Sintió la suave piel de su hija, aún ligeramente húmeda por el sudor de la mañana.
y le brindó un consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Luna balanceaba su mochila en la espalda, tarareando suavemente, a su propio ritmo, las palabras escapando con cierta torpeza. Con cierta timidez, Daniela la observaba con una sonrisa triste. Sabía que esa sonrisa era su fuerza, pero también su mayor vulnerabilidad. Sabía que el mundo no sería amable. Sabía que existían personas como Martela y que un día, inevitablemente, sus caminos se cruzarían. Cuando finalmente entraron al restaurante del club, Daniela intentó mantener la confianza, respirando hondo y repitiéndose mentalmente que todo estaría bien. Era solo un día más de trabajo, solo una tarde más. Luna se sentó cerca de ella, sacó una galleta de su mochila y miró a su alrededor con fascinación. Daniela aún no sabía que sería precisamente en ese espacio, tan alejado de su realidad, donde su hija se enfrentaría al rechazo más cruel, y que ella misma tendría que enfrentarse a sus mayores miedos. No sabía que algo mucho más grave estaba a punto de suceder. Lo único que sabía, en ese momento, era que necesitaba proteger a Luna, incluso si todo el mundo parecía decidido a hacerle daño. Marcela Villalobos llegó al club como quien pisa su propio territorio. Caminaba con pasos firmes, el sonido de sus tacones resonando en el suelo pulido anunció su presencia. Los empleados, tan acostumbrados a su estilo, enderezaron automáticamente sus posturas al verla cruzar la entrada principal. Llevaba un atuendo elegante y impecable en tonos claros, y su discreto maquillaje acentuaba su rostro frío y meticulosamente controlado. Recorría la sala con la precisión de quien evalúa, juzga y descarta en segundos. Nada escapaba a su mirada crítica, la mesa ligeramente desalineada, el mantel con una arruga imperceptible, la presencia de alguien que, a sus ojos, no pertenecía. Marcela era, allí, la viva encarnación del privilegio que jamás admite oposición. La zona exterior del club, con sus pérgolas floridas y sillas de fibra tejida, acentuaba aún más el contraste entre el mundo de Martela y el de quienes solo soñaban con algo similar. Se sentó con movimientos calculados, ajustando su bolso a su lado como si el simple roce del banco pudiera manchar el lujoso cuero. Sus dedos, impecablemente cuidados, tamborileaban con impaciencia sobre la mesa, como si el mundo a su alrededor no se moviera a la velocidad que ella consideraba apropiada. Llamó a un camarero con un gesto mínimo, ni una palabra. Solo una ceja levantada que cortó el aire, y él corrió hacia ella como si fuera su obligación respirar a su orden. Marcela vivía rodeada de reverencia, pero no recibía amor. Había una curiosa rigidez en sus hombros, una tensión que ni los mejores tratamientos estéticos podían ocultar. Quienes la vieron por primera vez creyeron que era solo arrogancia, y lo era. Pero no solo eso. Bajo su impecable postura, algo se escondía, algo que respiraba con dificultad. A veces, al girar la cara hacia un lado, sus ojos parecían desenfocarse por un instante, como atraídos por un recuerdo al que no quería acceder. Pero en cuanto alguien se acercaba, todo volvía a su lugar, la máscara de superioridad, la mirada penetrante, el desdén calculado. Marcela se había pasado la vida entera entrenándose para no sentir. Las paredes interiores del restaurante, con sus discretas pinturas y su suave iluminación, parecían amplificar su presencia. Cuando Martela entró, incluso el silencio cambió de textura. Caminaba entre las mesas como si se deslizara, observando a cada persona como si formara parte de una exposición. Los clientes habituales la saludaban con sonrisas tensas y respetuosas, mientras ella respondía con breves asentimientos, impidiendo cualquier tipo de cercanía. A Martela le gustaba la distancia. La distancia significaba seguridad, la proximidad, sobre todo con niños. Despertaba algo que no se atrevía a nombrar, algo que le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era evidente que Marcela no soportaba la idea de la agitación emocional. Todo en ella era control, su forma de hablar, comer, tocar objetos, incluso su respiración. Su perfume, discreto y caro, tenía notas frescas que armonizaban a la perfección con su aura. El personal sabía que cualquier pequeño error, una servilleta mal doblada, un plato servido unos segundos más tarde de lo esperado, acarrearía una mirada cortante o un comentario brusco. No gritó. No le hacía falta. Su frialdad era más efectiva que cualquier arrebato de ira. Su crueldad no era impulsiva, era meticulosa. Y, sin embargo, había momentos raros, casi imperceptibles, en los que la fachada se agrietaba. Cuando veía a niños jugando cerca de la piscina, su mirada se endurecía de una forma extraña, como si algo en su interior se encogiera. A veces apartaba la mirada bruscamente. Otra suspiraba con una irritación que no correspondía a la situación. Era una incomodidad que nadie entendía. La gente a su alrededor la atribuía al mal humor típico de los ricos. Pero era más profunda. Era un campo minado emocional oculto bajo capas de lujo. Algo que nunca superó y nunca afrontó.
desde pequeña, Martela aprendió que los sentimientos eran debilidades. Sus padres, figuras rígidas, siempre preocupados por las apariencias, enterraron cualquier sombra de tragedia que pudiera manchar a la familia. Y así, cuando su hermana Ana murió en el accidente por el que aún se culpaba, el silencio se convirtió en ley. No se habla de eso, repetía su madre con la mirada fría. Su padre, a su vez, se sumergió en su trabajo. Marcela creció cargando sola con un dolor prohibido, y para evitar sentirlo, eligió endurecerse. Por eso evitaba a los niños, por eso despreciaba el cariño. Por eso rechazaba cualquier inocencia que le recordara a la que ella misma había perdido. Así que, cuando Luna se acercó ese día, sonriendo tímidamente y aferrada a su vieja mochila, Marcela reaccionó como siempre ante cualquier cosa que escapase a su control con crueldad. No se trataba de Luna. Nunca lo había sido. Se trataba del pasado que se negaba a afrontar. Se trataba de la herida oculta que amenazaba con reabrirse cada vez que veía unos ojos infantiles. La socialite no lo sabía, pero su violento rechazo a aquella chica sería el inicio de la ruptura que lo cambiaría todo. Porque, por primera vez en décadas, su muro emocional estaba a punto de resquebrajarse, y la voz que surgiría de aquella mochila sería la única capaz de perforar el hielo que había construido alrededor de su corazón. Luna se sentó en el banco junto a Daniela con la inocencia desarmada de una niña que solo quiere estar cerca de su madre. Sacó una galleta de su mochila y comenzó a partirla en pedacitos con atención, como si dibujara formas invisibles en el plato vacío. El restaurante estaba en silencio, con el aroma a café caro flotando en el aire. Fue entonces cuando Martela giró la cabeza, notó la presencia de la niña y frunció el ceño con una perplejidad casi ofendida. Como si no pudiera entender cómo una niña, y especialmente esa niña, se atrevía a existir cerca de ella. Su mirada bajó a la vieja mochila y subió lentamente hasta el rostro tímido de Luna, cargando con una desaprobación que parecía pesar toneladas. Con un movimiento repentino, la socialite se levantó, empujando su silla hacia atrás. El ruido recorrió la sala como un crujido seco. ¿Qué hace esta niña aquí? No quiero sentarme cerca de ella. Aléjenla, dijo, proyectando su voz para que todos a su alrededor pudieran oírla perfectamente. El silencio que siguió fue inmediato. Algunos clientes arquearon las cejas. Otros apartaron la mirada para evitar la vergüenza. Nadie intervino. Daniela sintió que se le aceleraba el corazón y la sangre le subía a la cara. Luna, sobresaltada, apretó la galleta con fuerza, aplastándola entre los dedos, sin comprender lo que había sucedido. Daniela respiró hondo, intentando mantener la compostura mientras el suelo parecía abrirse bajo sus pies. Tomó la mano de su hija e intentó mantenerse en pie con calma, pero Luna se resistió, mirando a su madre como si suplicara explicaciones en silencio. Perdóname, señora. Hemos seguido adelante, murmuró Daniela en voz baja, tratando de evitar cualquier conflicto. La palabra perdóname, pronunciada con tanto peso, pareció envenenarle la lengua. Su instinto gritaba para proteger a Luna, para decir algo, para rechazar esta absurda humillación, pero el miedo a perder su trabajo, a ser despedida a la fuerza, a ser vista como la criada que causó problemas, la paralizó. Luna, todavía sosteniendo la mano de su madre, buscó en su rostro una respuesta tranquilizadora, pero solo encontró un reflejo de su propio miedo. Marcela se cruzó de brazos con impaciencia, como exigiendo eficiencia inmediata. Miró a los empleados y hizo un breve gesto con la mano como dándoles permiso para intervenir. Uno de los camareros se acercó a Daniela con vacilación, con expresión incómoda. Señora, tal vez pueda sentarse en otra mesa, dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible como para intensificar la humillación. Era como si Daniela fuera una molestia a la que había que reorganizar, no una persona con una hija asustada. Daniela sintió una opresión en el pecho. La idea de que Luna estuviera siendo expulsada de un lugar simplemente por existir le atravesó el alma como una cuchilla de hielo. Nada dolía más que verla encogerse. Luna empezó a respirar más rápido, esa respiración corta que Daniela reconocía también, una señal de que el nerviosismo se apoderaba de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas y tiró de la mengue de su madre, buscando protección. Mami, intentó decir, pero la palabra se le trababa en la lengua, como siempre le pasaba cuando estaba ansiosa. Daniela se agachó a su lado, intentando disimular el temblor de sus manos mientras le acariciaba la cara. Está bien, mi amor. Sí, nos vamos. Todo está bien, susurró, aún sabiendo que nada iba bien. Olió el dulce aroma del cabello de Luna, mezclado con el frío perfume del ambiente lujoso, y eso agravó aún más su indignación. Marcela observaba todo con una expresión que mezclaba irritación e impaciencia.
No había compasión, ni duda, solo la certeza de tener derecho a decidir quién podía o no acercarse a ella. Esto es un club privado, añadió como si fuera argumento suficiente para justificar cualquier crueldad. La frase resonó fríamente en el espacio. Daniela apretó los labios. Pero al levantar la vista, se encontró con la mirada dura de la socialité, que parecía retarla a replicar. Por un instante, Daniela sintió que algo crecía en su interior, el impulso de decir lo que realmente sentía. Pero Luna sollozó suavemente y ese sonido la destrozó por dentro. Cuando Daniela intentó recoger sus cosas, la mochila de Luna se deslizó del banco y cayó al suelo con un golpe sordo. El sonido resonó en el tenso silencio del restaurante. Luna soltó un pequeño grito, más de miedo que de dolor, y rápidamente se agachó para recogerla, pero le temblaban las manos. Una de las cremalleras se abrió con el impacto, dejando caer parte del contenido, un dibujo colorido, un cuaderno con pegatinas, un paquete de lápices casi sin filo. El camarero intentó ayudar, pero Daniela apartó la mano con rapidez, prefiriendo proteger ese pequeño mundo infantil que parecía tan frágil ante las frías miradas que las rodeaban. Marcela retrocedió un paso, visiblemente molesta, como si la mera visión de los objetos de los niños fuera un insulto al entorno. Su expresión se endureció aún más y su voz cortó el aire. «Ven, esto es exactamente lo que quería evitar». La frase cayó como una sentencia, provocando un silencio denso. Daniela sintió que se le cortaba la respiración. Luna abrazó la mochila con fuerza, como si temiera que incluso eso le quitaran. La humillación había llegado a su límite visible, pero, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de transformarse en algo mucho mayor, porque la mochila, ahora presionada contra el pecho de Luna, ocultaba la voz que lo cambiaría todo. El murmullo del restaurante regresó lentamente, pero ahora tenía otra textura. Era un murmullo tenso, lleno de miradas furtivas que se acercaban a Daniela y Luna sin llegar a acercarse. Daniela intentó levantarse estafa la mochila de la niña, pero Luna se aferró al brazo de su madre, visiblemente asustada, negándose a soltar su pequeño escudo emocional. El camarero retrocedió un paso, sin saber qué hacer, mientras Marcela permanecía allí, como un punto fijo de absoluta frialdad, observándolo todo con la cruel calma de quien cree tener toda la razón. El contraste entre los mundos de ambas mujeres era tan marcado que parecía casi físico, riqueza sólida y impecable frente a una fragilidad humilde y expuesta. Daniela sentía que cada segundo en ese lugar aumentaba la presión en su pecho. La tensión parecía extenderse por la sala, tocando cada rincón, cada mesa, cada respiración contenida. Luna, aún con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor como si buscara algo familiar, algo que le devolviera la seguridad. Daniela se agachó a su lado, poniéndole una mano en la espalda mientras intentaba ordenar sus pensamientos. «Respiremos juntas, ¿de acuerdo?», murmuró, con la voz temblorosa, intentando ocultar su creciente miedo. Luna obedeció, inhalando breve y superficialmente, intentando seguir el ritmo de su madre, pero el aire parecía atrapado en su pequeño pecho. Verla así, tan vulnerable, hizo que algo dentro de Daniela se rompiera, pero sabía que no podía dejar escapar su dolor ahora. Necesitaba ser fuerte. Por el bien de Luna. Marcela observaba la escena con una expresión cada vez más rígida, pero algo era diferente ahora. Sus ojos no solo eran fríos, parecían inquietos, como si algo en su mente se agitara, intentando liberarse. Aún así, mantuvo la barbilla en alto y dejó escapar un suspiro de impaciencia. ¿Podemos resolver esto ahora? No vine aquí a lidiar con esto. La frase cayó como un golpe seco. Daniela apretó los labios, sintiendo como la humillación se transformaba lentamente en indignación. Saber que alguien podía mirar a su hija, a su pequeña niña tan llena de coraje silencioso, y ver solo incomodidad, despertó en ella una fuerza que intentó controlar. Pero la indignación creció. Se acercó un directivo del club, llamando la atención con su postura rígida y su tono excesivamente formal. «Señora, quizás podamos ubicarla, sentémonos en una mesa más tranquila», dijo Daniela, evitando el contacto visual directo con Luna, como si la chica fuera parte del problema. La oferta se presentó como un gesto de amabilidad, pero era claramente una petición velada para que se alejaran de Marcela. Daniela sintió un nudo en el estómago. Sabía que no tenía otra opción. El club no era un lugar para hablar de derechos ni de dignidad. Era un espacio donde los ricos dictaban las reglas, y ella era solo una empleada, una sombra tolerada. Sin embargo, seguía sin poder moverse. Luna temblaba, y eso la mantenía clavada en el sitio. Luna apretó la mochila contra su pecho como si quisiera desaparecer dentro de ella. Al hacerlo, el pequeño dispositivo interno golpeó la dura superficie de la caja, produciendo un sonido hueco, casi imperceptible, pero que llamó la atención de Daniela. Sabía lo que había dentro. Conocía el poder emocional de esa grabación.
Sabía que Luna solo la llevaba cuando necesitaba consuelo y ahora, viéndola así, acurrucada y temblando, lo comprendió. La chica intentaba protegerse con lo único que aún la conectaba con su padre. Daniela sintió una oleada de dolor intenso en el pecho. No era justo. Nada en esto era justo. Luna no merecía aprender a ser rechazada de esa manera. De repente, Luna dejó escapar un grito breve y entrecortado, como si intentara no llamar la atención, pero ya no pudiera contener lo que sentía. Daniela abrazó a su hija con fuerza, apretándola contra su pecho, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Mi amor. Ya pasó, repitió, aún sabiendo que no. Todo el restaurante parecía observar, pero nadie hizo nada. Algunos apartaron la mirada, como si la tristeza ajena fuera demasiado inoportuna. Otros simplemente observaban, curiosos, como quien observa una escena lejana, sin participar en ella. Daniela, absorbida por todas estas presencias indiferentes, empezó a sentir un temblor en su cuerpo. No era miedo. Era algo más profundo, una mezcla de vergüenza impuesta y amor feroz. Marcela, impaciente, le hizo un gesto al gerente para que se diera prisa. Por favor, que se encarguen de esto, insistió. Su voz, aunque baja, destilaba suficiente autoridad para influir en el comportamiento. Sin embargo, sus dedos comenzaron a apretar la correa del bolso con fuerza, y su respiración se volvió ligeramente irregular, casi imperceptible para cualquiera que no prestara atención. Daniela, en cambio, lo notó. Percibió la tensión en la expresión de la socialité, pero en ese momento estaba lejos de comprender que la frialdad de Marcela escondía algo más que arrogancia. A Daniela, todo aquello le seguía pareciendo una crueldad gratuita, la clase de maldad que a veces practican los ricos sin siquiera darse cuenta del daño que causan. El gerente, bajo presión, se acercó nuevamente, ahora con una sonrisa tensa. De verdad, será mejor que las señoras se sienten en otro lugar, repitió, intentando mantener la calma, pero dejando claro que quería resolverlo todo rápidamente. Daniela miró a su alrededor, mesas elegantes, gente bien vestida, rostros fríos. Allí, ella era visiblemente la más frágil, la más fuera del lugar, y, sin embargo, algo en su interior empezó a arder. Luna la miró con ojos grandes y húmedos, esperando que su madre la defendiera de lo que ni siquiera podía comprender. Daniela sintió que el corazón le latía con fuerza, como si le dijera, no te calles, pero sentía un nudo en la garganta. Cuando Daniela por fin intentó ponerse de pie, Luna la sujetó del brazo con tanta fuerza que sus dedos dejaron marcas en la piel de su madre. No me quiero ir, mamá, murmuró con la voz entrecortada por la emoción y las sílabas entrecortadas. Eso dejó a Daniela paralizada. No podía simplemente arrastrarla. No podía enseñarle, por omisión, que la gente puede expulsarla de un lugar simplemente por existir. El dilema se instaló brutalmente: proteger a su hija emocionalmente o protegerla de la vergüenza pública. Daniela sintió ambos pesos aplastándole la espalda hasta que respiró hondo y por primera vez miró a Marcela como si se enfrentara a una tormenta. El mundo pareció quedarse en silencio por un instante. Marcela sostuvo la mirada por un breve instante, en un segundo largo, incómodo e intenso, antes de apartar la vista bruscamente, como si ese contacto visual hubiera provocado algo demasiado inquietante. Fue como si, por un instante, Daniela hubiera visto una grieta en la máscara de la socialité, algo frágil, algo que no encajaba con su arrogancia habitual. Pero rápidamente, Marcela volvió a levantar la barbilla, endureciendo su expresión. Esto es ridículo, dijo con un suspiro irritado. Una niña llorando en un ambiente como este, ¿qué esperan que haga? Sus palabras hirieron como púas. Daniela apretó los dientes, sintiendo que sus emociones estaban a punto de desbordarse. El ambiente del restaurante tenía algo de claustrofóbico. Daniela sentía el aire pesado, como si la empujaran contra una pared invisible. Luna, exhausta, apoyó la cara en el hombro de su madre, como buscando refugio allí. Daniela le pasó la mano por la espalda, en un gesto lento, casi hipnótico, intentando calmarla, pero también intentando calmarse a sí misma. Entonces, de repente, un camarero dejó caer una bandeja a lo lejos, causando un estruendo que hizo estremecer a Luna. Daniela cerró los ojos con fuerza, rogando mentalmente que todo terminara pronto, y fue en ese momento, en ese preciso segundo de absoluta vulnerabilidad, que lo inesperado comenzó a suceder. La mochila de Luna volvió a resbalarse, esta vez con más fuerza. El impacto activó el pequeño dispositivo interno sin que nadie lo notara. Daniela se giró para recogerla, pero antes de que pudiera alcanzarla, un suave sonido, un clic casi imperceptible, resonó entre las desgastadas costuras de la tela rosa. Luna abrió los ojos de par en par, reconociendo de inmediato el sonido. Era demasiado tarde para detenerlo. El dispositivo empezó a pitar.
La voz que emergió era cálida, familiar, llena de ternura, la voz de su padre. El silencio a su alrededor fue instantáneo. Daniela se quedó paralizada, con la mano extendida en el aire, y todas las miradas se posaron en la mochila. Incluso Martela dejó de respirar. Luna, papá te quiere. Sé fuerte. Estoy aquí, orgullosa de ti. Decía la grabación, con esa combinación de dulzura y firmeza que Luna reconocía tan bien. La voz pareció llenar todo el restaurante, atravesando paredes, penetrando miradas indiferentes, llegando a cada rincón de aquel lujoso espacio. Luna, al oírla, suspiró con emoción, abrazando su mochila con ambas manos, como si intentara adentrarse en la voz que ahora la envolvía. Daniela se llevó la mano a la boca, incapaz de controlar la oleada de sentimientos que la invadieron. Añoranza, dolor, amor, recuerdos. Fue como si su esposo estuviera allí por un instante, vivo, presente, protector. La grabación continuó. Mi valiente niñita, no tengas miedo, papá, ella siempre está contigo. Las palabras resonaron con tal fuerza emocional que todo el restaurante se quedó paralizado. Algunos apartaron la mirada, avergonzados de presenciar algo tan íntimo. Otros, conmovidos, bajaron la mirada discretamente. Daniela sintió que todo su cuerpo temblaba. Era una escena cruda, vulnerable y expuesta. Y al mismo tiempo, era un fragmento de la historia de su familia que se revelaba ante desconocidos. Pero lo más inesperado sucedía a pocos metros de ella. Martela, esa mujer inaccesible, paralizada por dentro, parecía petrificada. Marcela se llevó la mano al pecho como si intentara controlar un dolor repentino. Sus ojos, antes firmes y orgullosos, vacilaron. Su rostro palideció y su respiración se volvió irregular. Era como si algo dentro de ella hubiera sido arrancado de lo más profundo de su memoria y arrojado violentamente a la superficie. Retrocedió un paso, inconscientemente, como si necesitara distanciarse de la voz resonante, pero no pudo. Esa voz la atrapó, la atrajo, la confrontó. Era imposible ignorarla. Daniela observó el cambio, aún sin comprender, pero presentía que algo profundo se estaba desatando. Luna, a su vez, abrazó su mochila con más fuerza, como si protegiera el único fragmento que quedaba de su padre. Fue entonces cuando, por primera vez, Marcela susurró algo inaudible. Sus labios temblaron y sus ojos se llenaron de una sombra que no era ira, sino miedo. Daniela lo notó. No era desprecio, no era irritación, era pánico. Algo en la voz de aquella grabación había tocado un punto invisible, una fibra emocional que Martela parecía haber ocultado desde la infancia. Toda la sala sintió el cambio emocional, como si la temperatura hubiera cambiado. El restaurante, tan controlado e impecable, ahora parecía un escenario diferente, un escenario donde algo verdaderamente humano estaba a punto de derrumbarse. Luna miró a Martela con silenciosa curiosidad, sin darse cuenta de que estaba presenciando el comienzo de una revelación. La grabación, aún en reproducción, repetía la última frase con un leve silbido del viejo aparato, y ese silbido, de ese minúsculo detalle, hizo que Martela se llevara las manos a la cabeza por un instante. Todo su cuerpo parecía querer retroceder décadas, regresar a la habitación de una niña, a una risa distante, a un accidente del que nunca logró escapar. Sus ojos buscaban un punto fijo, pero no encontraban nada que los anclara. Daniela, aún con su hija en brazos, observaba todo sin comprender del todo, pero sintiendo que presenciaba una rara ruptura emocional. La máscara de Martela se estaba rompiendo y el sonido de la grabación parecía ser el martillo invisible que abría las grietas. Luna, confundida, miró a su madre y le tocó el brazo, como preguntándole sin palabras si había hecho algo malo. Daniela negó con la cabeza suavemente, sujetando el rostro de su hija entre las manos. No hiciste nada, mi amor. Nada, susurró con voz temblorosa, pero antes de que pudiera decir nada más, Martela dio un paso hacia ellas, casi como si lo hubieran atraído contra su voluntad. Tenía los ojos llorosos y la respiración parecía irregular, atrapada entre el presente y un pasado lejano. Daniela protegió a Luna instintivamente, acercándola más, sin darse cuenta de que Martela se estaba sumergiendo en recuerdos que ella misma había enterrado. Antes de continuar, el ambiente en el restaurante es tan pesado que parece que el aire se va a romper. Daniela abraza a Luna con fuerza, Martela se retira y por un instante el mundo entero parece detenerse. Si esta historia te ha conmovido hasta este punto, te invito con el corazón abierto a suscribirte y activar las notificaciones para seguir leyendo historias que hablan desde el alma humana. Si sientes algo similar a lo que siente Daniela ahora y ese profundo deseo de proteger a tu ser querido, te invito a compartirlo en los comentarios. A veces, leer lo que sienten los demás también nos cura un poco. Ahora sigamos adelante. La grabación finalmente terminó.
dejando un silencio denso pero no vacío. Era un silencio lleno de respiraciones temblorosas, ojos llorosos y emociones crudas y expuestas. Marcela parecía haber perdido toda la elegante postura que portaba como una armadura. Su expresión era abierta, vulnerable, casi infantil. Se llevó una mano a la cara, tocándose las lágrimas como si no pudiera creerlas. Daniela se sorprendió de verla así. Era difícil reconciliar esa imagen frágil con la mujer arrogante que, minutos antes, había ahuyentado a Luna. Algo se había roto, algo que no tenía nada que ver con Daniela ni con Luna, pero que influiría directamente en lo que vendría después. Marcela intentó hablar, pero le falló la voz. Esa voz, murmuró con dificultad, como si intentara extraer las palabras de un agujero profundo. Respiraba con dificultad, apretando su bolso contra el cuerpo como si fuera lo único que la mantenía erguida. Daniela, aún alerta, observaba cada movimiento, intentando comprender si esa repentina fragilidad ocultaba alguna amenaza. Luna, al notar el cambio, dejó de llorar poco a poco, observando a la socialite con ojos curiosos, aún brillantes por las lágrimas. Se estaba produciendo una conexión silenciosa allí, algo que nadie podía explicar, pero que todos podían sentir. Marcela entonces se llevó la mano al pecho, presionando los dedos contra su blusa, como si intentara contener algo que se desbordaba en su interior. Sus ojos escudriñaron el suelo, evitando las miradas a su alrededor. Es que, mi hermana. La frase murió en su garganta antes de que pudiera terminar. Daniela frunció el ceño, tratando de comprender. El gerente, sobresaltado por la escena inesperada, intentó intervenir. Señora, ¿quiere que llamemos a alguien? Pero Marcela levantó una mano, interrumpiéndolo, incapaz de oír nada más que su propio recuerdo gritando dentro de ella. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. Solo permaneció la voz que había despertado a un antiguo fantasma. Daniela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La forma en que Marcela sostenía su bolso, el temblor en su mandíbula, su mirada perdida, todo indicaba que estaba al borde de algo profundo, algo que no tenía nada que ver con prejuicios sociales. Luna, apoyada en el pecho de su madre, levantó la vista y la observó con una serenidad que no correspondía a sus 6 años. Quizás era la inocencia de los niños, esa misteriosa capacidad de percibir el dolor ajeno. Daniela acarició el cabello de su hija, aún sin comprender del todo, pero ya intuyendo que el conflicto estaba cambiando de forma. Se volvía más complejo, más humano. Y fue en ese instante suspendido en el tiempo, cuando todas las miradas estaban fijas en la socialité que parecía a punto de derrumbarse, que Daniela se dio cuenta de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que iba más allá del incidente, de humillación, algo que provenía de un pasado que no le pertenecía, pero que ahora se entrelazaba con su propia historia y la de Luna. Marcela respiró hondo, con dificultad, como si necesitara permiso para seguir viviendo. Sus ojos, ya rojos, buscaron los de Daniela, y en esa mirada temblorosa había una súplica silenciosa que nadie esperaría ver en esa mujer. El punto de inflexión se acercaba. Marcela retrocedió un paso, como si el suelo bajo sus pies hubiera cedido. Le temblaban los dedos al sostener el bolso contra el pecho, y su respiración se aceleró en pequeños espasmos irregulares. De repente, ya no era la impecable socialité que dominaba la sala, con una ceja levantada. Era una mujer, asustada, atrapada en algo que ni ella misma comprendía. Esa voz, murmuró, pero el sonido salió casi inaudible, perdido entre recuerdos que empezaban a aflorar con violencia. El restaurante. Antes un escenario de control absoluto, era ahora un eco lejano. La mirada de Marcela se nubló como si viera otro lugar, otro tiempo. Una habitación infantil con risas y sombras. El pasado había regresado, sin permiso. Daniela percibió el cambio, pero no supo de dónde provenía. Solo sabía que la mujer frente a ella parecía completamente desconectada de la realidad. Luna, curiosa, ladeó ligeramente la cabeza, como si se diera cuenta de que algo importante estaba sucediendo, algo que aún no conocía. Marcela se llevó la mano a la cara, tocándose la piel como si intentara confirmar que seguía allí. Ella también escuchaba eso. Murmuró con un hilo de voz entrecortado. Daniela frunció el ceño. ¿Quién?, preguntó en voz baja. Marcela parpadeó varias veces, como si la pregunta hubiera desprendido el hilo que unía toda la estructura emocional que había construido a lo largo de los años. Mi hermana Ana, dijo finalmente, dejando escapar el nombre como si cometiera una infracción prohibida. El silencio a su alrededor se hizo más denso. Marcela pareció encogerse por dentro, sus frágiles hombros cediendo bajo un viejo peso. Tenía una grabación parecida a la de nuestro papá. Siempre la escuchaba cuando tenía miedo, su voz temblaba. Sus manos apretaban la bolsa con tanta
fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El día del accidente, el día que ella se cayó, su respiración falló. Su rostro palideció por completo. Daniela se llevó una mano a la boca, sorprendida por un dolor tan inesperado. Luna, aún aferrada a su mochila, miró a Martela con pura compasión, sin juzgarla. Marcela intentó continuar, pero la primera lágrima finalmente cayó. Silenciosa, pesada, rompiendo décadas de represión emocional. Fue mi culpa, susurró con la voz quebrada. La empujé a jugar, pero no sabía. El temblor en sus palabras dejó claro que esta confesión no era para el público. Era para ella misma. Daniela sintió que algo dentro de ella se agitaba. Por primera vez desde el principio, no vio a una mujer arrogante. Vio a alguien rota por dentro. Sofocada por una culpa que nunca había sido expiada, el restaurante, que antes parecía cómplice de la humillación, ahora observaba la revelación con una especie de reverencia silenciosa. Mi madre, continuó Martela secándose las lágrimas con las yemas de los dedos, me prohibió hablar del tema. Dijo que era mejor, así que no recordamos nada. No lloramos. Su voz tenía un aire infantil, como si repitiera instrucciones que había recibido de pequeña para entenderlas. Aprendí a callar, a no sentir, a endurecerme. Cada palabra parecía arrancada de un profundo agujero. Daniela apretó a Luna contra su pecho, sintiendo una opresión indescriptible. Era imposible no conmoverse. La mujer que le había arruinado la tarde, que había lastimado a su hija, ahora temblaba como una niña que ha sufrido demasiado. La grabación de Luna, ahora silenciada, flotaba en el aire como un fantasma apacible. Marcela miró la mochila con una mezcla de dolor y fascinación cuando escuché esa voz. Pensé que era ella. Mi padre hablándole otra vez. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara expulsar recuerdos demasiado dolorosos. No había escuchado una voz así desde que era niña. Daniela respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. La revelación lo explicaba todo: el rechazo de los niños, la frialdad, el desprecio. No era arrogancia vacía. Era autocastigo. Era miedo a volver a encariñarse. Era un dolor tan antiguo que se había transformado en crueldad involuntaria. Marcela cayó de rodillas. Algo impensable para alguien como ella. El suave impacto contra el elegante suelo resonó como una explosión emocional. Yo no quería ver a ninguna niña cerca de mí porque, cada vez que veía una, pensaba en Ana. Pensaba en lo que perdí. Pensaba en lo que hice. Sus lágrimas caían sin control, empapando la costosa tela de su blusa. Daniela dio un paso al frente instintivamente, como si el sufrimiento ajeno desencadenara un reflejo automático de cariño, incluso cuando provenía de quien había humillado a su hija minutos antes. Era imposible ignorar tanto dolor expuesto. Fue entonces cuando Martela levantó la vista, completamente vulnerable. No es a tu hija a quien lo rechazo. Es para mí lo mismo, confesó, en voz tan baja que Daniela tuvo que inclinarse para oír. Las palabras perforaron el aire con una honestidad devastadora. Daniela sintió que se le encogía el corazón. Luna, con su mochila aferrada, dio un paso tímido hacia adelante, como si reconociera la tristeza de Martela como solo los niños pueden hacerlo. Y en ese preciso instante, en ese puente silencioso entre el pasado y el presente, el curso de la historia cambió por completo. El punto de inflexión había llegado. Marcela ya no era la villana. Era alguien que pedía, incluso sin admitirlo, ser vista más allá de sus defensas. El silencio que siguió pareció casi sagrado. Daniela respiró hondo, sintiendo el aire entrar en su pecho como si por fin pudiera moverse. Después de tanto tiempo, ante ella, Martela permanecía arrodillada, frágil, despojada de toda la arrogancia que la había envuelto desde el primer momento. Daniela se acercó lentamente, aún de la mano de Luna, y ese simple gesto hizo que la chica mirara a las dos mujeres con una serenidad extrañamente madura. Martela, dijo Daniela en voz baja pero firme. La socialite alzó la cara, con los ojos rojos, brillantes, cargados de culpa y miedo. Era la primera vez que Daniela pronunciaba su nombre y sonaba como una invitación a la verdad, no como un ataque. Marcela intentó hablar, pero se le quebró la voz, convirtiéndose en un sollozo desesperado. No sé cómo vivir con esto, murmuró, aferrándose a la tela de su blusa. He pasado años fingiendo que no pasó, que no sentí nada, pero sí lo siento, siento demasiado. Cada palabra parecía pesar toneladas al salir de su garganta. Daniela observó este colapso emocional con una mezcla de dolor y compasión. No justificaba lo sucedido, pero lo explicaba. Luna, con su timidez, dio otro paso al frente, acercándose lo suficiente como para tocar suavemente el brazo de su madre, como animando a Daniela a hacer algo que solo ella podía hacer: escuchar. Daniela respiró hondo y habló con calma, sin alzar la voz, sin juzgar.
Lo que te pasó, nadie debería tener que cargar con ello solo. No es justo. No es humano. Marcela cerró los ojos y gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas. Daniela continuó, pero también no puedes seguir lastimando a otros por un dolor que no sabes cómo nombrar. La frase no contenía resentimiento, contenía verdad. Una verdad firme pero compasiva. Marcela apretó los labios, temblando. Yo no sabía que estaba sufriendo así, confesó. Como si el reconocimiento fuera una herida abierta. Daniela sintió lentamente. Ahora lo sabes, y en esa frase había más sanación que cualquier castigo. Luna, que hasta entonces había estado observando en silencio, dio 2 pasos con su timidez y gentileza y se detuvo ante Martela. Sus grandes ojos oscuros la miraban fijamente como si vieran algo más allá de la superficie. Algo que ni siquiera Martela podía ver. La niña, con dificultad, pronunció, no llores, las sílabas salieron, entrecortadas pero llenas de ternura. La voz de la niña atravesó a Martela como un rayo de luz. Se llevó la mano a la boca, sorprendida, y comenzó a llorar aún más. Pero ahora el llanto tenía una textura diferente, no era una culpa abrumadora. Era alivio. Era el comienzo de la liberación. Daniela se llevó la mano al pecho, conmovida al ver a su hija ofrecer compasión a su propio abusador. Marcela extendió su mano temblorosa hacia Luna, pero se detuvo a mitad de camino como si temiera tocar esa pureza que no sentía merecer. Yo lo siento tanto, susurró con la voz entrecortada por una tardía conciencia. Luna, con su encantadora inocencia, ladeó la cabeza y rozó suavemente la mano de Martela con las yemas de los dedos, como diciendo, te veo, este gesto, tan pequeño, tan puro, destruyó cualquier última defensa que le quedara a la mujer. Marcela se inclinó hacia adelante, apoyando la frente en la manita de Luna, y su llanto resonó irreversiblemente por todo el restaurante. Un llanto que no provenía del presente, sino de una infancia interrumpida. Daniela se arrodilló junto a las dos, colocando su mano sobre el hombro de Luna y luego, vacilante, sobre el de Martela. Sintió el cuerpo de la socialité temblar bajo su tacto. No tienes que cargar con esto sola, dijo Daniela en voz baja. Marcela abrió los ojos, sorprendida de recibir ese gesto de la misma mujer a la que había humillado minutos antes. ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Conmigo?, susurró, con una vulnerabilidad casi infantil. Daniela respiró hondo y respondió, porque rompieron. Pero no eres inquebrantable. Porque nadie te ha tocado de verdad en muchos años. ¿Y por qué? Mi hija no merece crecer odiando a nadie. Marcela se cubrió la cara con las manos, completamente desarmada. El restaurante, antes lleno de tensión y juicios silenciosos, se transformaba ahora en algo inesperado, un espacio donde 3 vidas se encontraban en el punto más frágil de sus historias. Daniela no justificó el dolor causado, pero ofreció un puente hacia algo nuevo. Marcela, sintiendo esa improbe bondad, dejó escapar un último sollozo. Un sollozo que pareció derretir años de hielo emocional. Luna, como un pequeño vínculo entre ambas, les tomó la mano, creando un círculo silencioso de inesperada empatía. Fue allí, en ese frío suelo de mármol, donde finalmente emergía la verdad. Nadie es tan poderoso que no pueda quebrarse. Nadie es tan débil que no pueda sanar. Con el rostro aún húmedo por las lágrimas, Martela levantó la vista y volvió a encontrarse con la mirada de Daniela. No quiero seguir siendo esto, confesó, tocándose el pecho. Quiero cambiar, quiero dejar de tener miedo. Daniela sintió lentamente. Entonces, empieza pidiendo perdón y escuchando. Marcela se volvió hacia Luna y le dijo con la voz más sincera que jamás había usado. Perdóname por todo. No fue tu culpa. Nunca. Luna sonrió levemente, pero con sinceridad. Y en esa sonrisa infantil tímida, delicada, luminosa, algo dentro de Martela finalmente se reorganizó. El clímax no fue la destrucción, fue el renacimiento, fue el primer aliento verdadero de una mujer que había vivido durante años sofocada. Por dentro, el restaurante empezó a recuperar sus sonidos habituales, tazas, pasos, murmullos, pero algo fundamental había cambiado en el aire. Daniela se levantó. Primero, ayudó a Luna a levantarse y luego, discretamente, ofreció la mano a Martela, quien la tomó. Con una delicadeza vacilante, como quien toca algo sagrado por primera vez. La socialité se levantó lentamente, respirando con dificultad, pero con una expresión completamente transformada. Ya no había arrogancia, ni frialdad, ni esa distancia emocional que parecía insuperable. Había vulnerabilidad, había humildad y, sobre todo, un verdadero deseo de reconstruirse. Daniela lo percibió en su mirada, una mirada cansada, pero finalmente humana. Y este simple reconocimiento trajo una calma inesperada al corazón de la protagonista. Marcela, todavía sosteniendo la mano de Daniela,
Respiró hondo antes de ofrecer una disculpa tan sincera que parecía venir directamente de su infancia interrumpida. Perdóname, por lo que hice, por lo que dije, por lo que te hice sentir. Daniela escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada palabra con la serenidad de quien conoce el dolor, pero también la posibilidad de sanar. Mi hija no merecía esto, dijo en voz baja. Pero gracias, que ahora lo entiendes. Luna, apoyada en la pierna de su madre, observaba la escena con sus grandes ojos claros, como si presentiera algo importante, un intercambio invisible, un pacto silencioso. Marcela se agachó al nivel de la niña y repitió: perdóname, Luna. Y esta vez no era debilidad, era verdad. Siguió un momento de silencio. Pero no era el tenso silencio de antes. Era un silencio dulce, casi de alivio, como si toda la atmósfera exhalara con ellos. Marcela se secó la cara con las yemas de los dedos, respiró hondo y por un instante pareció una versión más joven de sí misma. Alguien a quien nunca se le había permitido mostrar dolor. Me gustaría ayudarla con lo que necesite, con su tratamiento, con lo que necesite, ofreció. Con la voz tranquila, su voz temblaba, pero estaba llena de intención. Daniela sonrió con dulzura, pero negó con la cabeza. No hace falta, no buscamos favores. Solo respeto. Marcela asimiló la respuesta con humildad, como quien finalmente comprende que la dignidad no se compra, se gana. El gerente del club, que hasta entonces había estado observando en silencio, retrocedió discretamente, dándose cuenta de que ese momento no le pertenecía. Otros apartaron la mirada, avergonzados por no haber intervenido antes. Daniela, sin embargo, ya no prestaba atención a nadie a su alrededor. Su atención estaba en Luna, quien ahora sonreía levemente, sosteniendo su mochila con más ligereza, y en Martela, que parecía respirar por primera vez en años. Gracias por no darme a su espalda, murmuró Martela. Daniela respondió con serena sinceridad: todos merecemos una segunda oportunidad, cuando estamos dispuestos a cambiar. Era una frase sencilla, pero Martela pareció recibirla como si fuera la clave de algo que siempre había buscado y nunca había encontrado. Las tres caminaron juntas hacia la salida, no como personas que pertenecían al mismo mundo social, sino como personas que habían atravesado una profunda verdad emocional. Luna tomó la mano de su madre y, sorprendentemente, le ofreció la otra a Marcela, quien la aceptó con un cuidado casi reverente. Al llegar a la puerta, Marcela se detuvo y miró a Daniela con un respeto que nunca había mostrado a nadie en una posición vulnerable. Prometo que cambiaré, todavía no sé cómo, pero empezaré por aquí. Daniela asintió lentamente: empieza por ti misma. Y al dejar de correr, Marcela sonrió por primera vez, una sonrisa tímida, dolorosa, pero real. Cuando Daniela y Luna finalmente salieron a la luz del atardecer, el aire fresco les rozó el rostro como una silenciosa señal de renacimiento. Luna caminaba ligera, balanceando su mochila, la misma que había despertado el pasado de alguien más. Daniela la observó y sintió algo inédito ese día: paz. No solo porque su hija había sido defendida, sino porque una vieja herida, una que no era suya, había encontrado espacio para sanar. A lo lejos, Marcela permanecía en la entrada, viéndolas partir con los ojos húmedos, pero con una postura diferente, ya no rígida, ya no altiva, simplemente humana. Daniela apretó la mano de Luna y susurró: vámonos a casa, mi amor. Y por primera vez ese día, sintió que todo estaría bien. Hay historias que no nacen del conflicto entre el bien y el mal, sino del choque entre herencias invisibles. Daniela, Luna y Marcela se encuentran en un punto donde la vida las obliga a mirar más allá de la superficie, más allá de la pobreza, la arrogancia, el miedo. Lo que está claro es que cada persona lleva algo que no se puede ver. A veces es amor, a veces me pierdo, a veces es tu culpa, pero siempre hay algo oculto bajo la piel, algo que puede explicar hasta el frío más crudo. La tarde, que comenzó con humillación, terminó revelando que nadie es lo que parece, y que incluso el corazón más cerrado puede quebrarse cuando se expone a la verdad. Luna, con su voz frágil y sus palabras pausadas, fue la clave para abrir un tesoro que Marcela había mantenido sellado desde la infancia. La niña, rechazada por existir, terminó, sin saberlo, ofreciendo el único gesto capaz de romper décadas de silencio: la compasión. Daniela, a su vez, demostró que la dignidad no necesita gritar para ser poderosa. Su valentía silenciosa, su capacidad de ver el dolor incluso en quienes la lastimaron, transformó por completo el ambiente. La historia demuestra que la verdadera fuerza no reside en reaccionar con violencia, sino en permanecer humano cuando el mundo intenta endurecer el corazón. Marcela descubrió algo que mucha gente nunca se atreve a afrontar: que el dolor que ignoramos no desaparece, solo cambia de forma, se convierte en arrogancia, indiferencia, miedo, y
En ocasiones, hiere a quienes son completamente inocentes. Pero cuando ese dolor finalmente encuentra espacio para salir, cuando alguien lo nombra, cuando alguien lo ve, deja de ser un monstruo oculto y se vuelve simplemente humano. Y ser humano duele, pero también libera. Marcela no salió sana de ese encuentro, pero emergió despierta, y despertar siempre es el primer paso hacia cualquier transformación real. En definitiva, el mensaje es simple, pero profundo: cada niño lleva un universo invisible en su mochila. Recuerdos, miedos, esperanzas. Pequeñas anclas emocionales. Y cada adulto lleva su propia versión de estas mochilas invisibles. Si aprendiéramos a mirarnos con menos prisa y más corazón, quizás podríamos evitar mucho dolor innecesario. La historia de Daniela, Luna y Marcela nos recuerda que la empatía no es un gran gesto, sino un acto cotidiano y silencioso que puede cambiar destinos. Porque cuando escuchamos con el corazón, incluso el dolor más antiguo encuentra la manera de sanar.